Bueno, primero que nada agradecer a la institución por el apoyo ya en ya no proyecto, ya yo diría programa, instaurado ya aquí en la Trinidad. Y felicitar, por supuesto, agradecer también al señor Cornelio por su apoyo en la parte experimental. Creo que fue un gran apoyo y ayuda para la realización de este proyecto, la parte experimental. Y felicitar, por supuesto, a todo el equipo involucrado en esta terapia ECMO, enfermeras, instrumentistas, cardiólogos, neumonólogos, internistas, terapistas intensivos, perfusionistas, en sí todas las personas que están involucradas en este proyecto, en este programa de ECMO, sin lugar a duda es un compromiso. ¿Okay? Bueno, yo les voy a hablar acerca del shock postcardiotomía y ECMO. Ya se ha hablado mucho de todo lo que es el sistema ECMO, no voy a explicar qué es el sistema ni cómo funciona, porque ya creo que ha sido suficiente con la información que hemos recibido, sino básicamente enfocarnos en lo que respecta a este tipo de shock. El shock postcardiotomía es aquel paciente que fue operado del corazón y posteriormente entra en shock y no puede ser destetado de la circulación extracorpórea o es destetado de la circulación extracorpórea, pero con altas dosis de vasopresores, llevando esto a un fallo multiorgánico. Por lo tanto, representa la expresión clínica más grave del síndrome de bajo gasto o cirugía cardíaca. Corresponde a una situación hemodinámica en la que el gasto cardíaco es insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas del paciente. Por lo tanto, hay una imposibilidad de separarlo de la bomba de circulación extracorpórea o es destetado de la circulación extracorpórea, pero a expensas de usar altas dosis de vasoactivo con la consiguiente deleterio de los órganos blancos. Los signos clínicos, como todo shock cardiogénico, van a ser hipotensión, taquicardia, frialdad. Miguel, por favor, actívame el láser. Signos clínicos van a ser entonces hipotensión, taquicardia, frialdad cutánea, oliguria, menos de 0,5 ml por kilo por hora, y acidosis láctica. Desde el punto de vista hemodinámico, el índice cardíaco va a estar en menos de 2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, la tensión arterial sistólica va a estar en menos de 90, a pesar de apoyo con vasopresores. Generalmente se considera apoyo de 2 vasopresores a altas dosis, ya es un criterio para pensar en el shock. Y por supuesto una presión capilar pulmonar en más de 16 o 18, lo cual habla acerca de disfunción ventricular izquierda. Este shock cardiogénico postcardiotomía, es decir, postcirugía cardíaca, se presenta en aproximadamente 2 a 6% de todas las intervenciones cardíacas. Por lo tanto, implica una alta morbimortalidad. Estos pacientes que presentan shock posterior a una cirugía cardíaca generalmente tienen una altísima morbimortalidad. Una vez agotadas las posibilidades del tratamiento médico inotrópico y soporte vasopresor, puede ser utilizado el balón de contrapulsación intraórtico. El balón de contrapulsación nos permite aumentar el gasto cardíaco aproximadamente un 10 a un 15%. Aparte, eso nos ayuda a bajar las resistencias vasculares periféricas. Sin embargo, a pesar de eso, puede existir todavía un porcentaje pequeño de pacientes, afortunadamente, de 0,5 a 1% que todavía con todo este soporte de medicamentos y de balón de contrapulsación no podemos detectarlo de la circulación extracorpórea. Entonces, también en pacientes que son sometidos a trasplante cardíaco pueden desarrollarse hipertensión pulmonar postoperatoria resistente a vasodilatores pulmonares, apareciendo el shock cardiogénico secundario a la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, ¿cuáles serían las causas de por qué ocurre esto en los pacientes postcardiotomía? Bueno, generalmente ocurre en pacientes que presentan isquemia. Los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca están sometidos a una isquemia cardíaca durante el clampaje aórtico. Para eso, los perfusionistas administramos solución de cardioplegia, que es una solución preservadora para la parte miocárdica, y esto, a pesar de que estas soluciones son ya bastante seguras en la actualidad, a veces el paciente es sometido a una cirugía cardíaca compleja, el paciente ya venía con disfunción ventricular, el paciente tenía ya la cirugía cardíaca fue de muchas horas, entonces esto puede generar cambios en el aturdimiento en la masa miocárdica y por supuesto generar shock cardiogénico y disfunción ventricular. Entonces, las indicaciones
de estos serían pacientes con un índice cardíaco de menos de 1,8 litros por minuto por metro cuadrado, el paciente que tenga una presión arterial sistólica menor a 80 o una presión arterial media menor a 65, a pesar del apoyo con dos inotrópicos a altas dosis, y por supuesto los pacientes que estén iniciando una acidosis metabólica. Vean que es muy importante la palabra de inicio, es decir, estos pacientes se debe tomar la decisión precozmente a los cuales se va a someter a ECMO, ya que si toma la decisión muy tardíamente, el resultado por supuesto va a ser peor. Es decir, una vez que el paciente esté iniciando una acidosis metabólica, que el pH le esté bajando y que el ácido láctico esté aumentando, es el momento de tomar la decisión para conectarlo a ECMO. Contraindicaciones absolutas, bueno, ya han hablado de esto ya en varias oportunidades. Si el paciente tiene una insuficiencia aórtica grave, así lo conectas a ECMO, no va a funcionar. Debe resolver el problema de la insuficiencia aórtica. Si hay un bypass funcionando inadecuadamente, que quedó mal, hay que resolver el problema del bypass. Si el paciente tiene una disección aórtica, hay que resolver el problema de la disección. Si el paciente presenta una parada cardíaca no presenciada, por supuesto no sabemos cómo está el estatus neurológico, no lo vamos a someter a un ECMO. Si tiene una enfermedad terminal o alguna de las otras consideraciones que ya hemos hablado anteriormente, entonces tampoco, eso serían contraindicaciones absolutas para la terapia ECMO. Este organigrama, un poco complicado, pero más o menos viene a desarrollar cómo se debe llevar el paciente. Aquí se ha hablado mucho de protocolo y creo que es la mejor forma para tomar las decisiones. Las decisiones de llevar un paciente a ECMO postcardiotomía la debe tomar en conjunto todo el equipo, todo el heart team. Y esto es posterior a una discusión de los parámetros hemodinámicos del paciente. Si el paciente presenta shock postcardiotomía, entonces se mejora la precarga, ¿ok? Si el problema ya, a pesar de usar dosis vasoactiva, el paciente sigue con problemas, entonces descartar si el paciente tiene un shock vasopléjico, en cuyo caso el paciente no va a mejorar con la utilización de ECMO, ya que en este caso tenemos solamente, o sea, podemos tener buena contractilidad, pero lo que tenemos alteradas son las resistencias vasculares sistémicas. En este caso lo que hay que manejar es el uso de vasopresores, ¿ok? Si el paciente tiene alteración de la contractilidad y la tensión arterial media o alteraciones de la resistencia vascular sistémica, entonces en este caso sí hacemos el uso de vasopresores y de inotrópicos, y si el paciente no mejora a pesar de esto, entonces este sería el momento para utilizar el ECMO. El momento del implante no está bien definido, pero vean que es importante considerar siempre un implante precoz, es decir, antes que el paciente tenga falla multiorgánica o que esté desarrollando la acidosis. El consenso internacional, uno de los consensos más importantes internacionales desarrollados, es el consenso de expertos donde las sociedades de cirugía cardiotorácica de europea, la STS y la ATS, que son las americanas, y la ELSO, se reunieron y establecieron un consenso en el cual establecen qué pacientes deben ser conectados a ECMO, establecen el protocolo, así como también cómo debe ser su continuación. Y recomiendan desde el punto de vista de las canulaciones. En el caso de la shock postcardiotomía, siempre se prefiere hacerlas, al principio se prefería hacer las canulaciones centrales, pero posteriormente, en la medida que fueron mejorando el sistema de cánulas, se fueron cambiando a canulaciones periféricas. ¿Ok? Hay alternativas, por supuesto, como es la línea axilar, canulación axilar, en la cual podemos canular la arteria axilar, pero esto requiere mucho más trabajo. Y otros catéteres que son colocados a veces en la arteria pulmonar, porque a veces cuando se conecta el paciente a ECMO, puede haber distensión del ventrículo, ya el doctor Martínez lo mencionó, y el doctor Pudemos también, y esto a veces amerita colocar catéteres en aurícula izquierda para descompresión de cavidades cardíacas. Estos catéteres pueden ser colocados por vías quirúrgicas o por vías percutáneas. Una de las complicaciones de la canulación periférica es la isquemia del miembro inferior. Para esto se han diseñado diferentes mecanismos para evitar esto, ya que cuando se canula la arteria femoral puede ocluir la irrigación del miembro desde la femoral hacia abajo y por lo tanto ocasionar complicaciones graves en la extremidad en la cual se está trabajando. Para esto hay cánulas actualmente que tienen lumen para perfusión distal de la extremidad, con lo cual se evita esta complicación tan grave. Desde el punto de vista de las ventajas de una canulación u otra, la canulación central nos ofrece un soporte hemodinámico completo, nos da un flujo anterógrado en la aorta, permite una descarga efectiva del ventrículo,
da un drenaje directo de la aurícula y genera mayores flujos de soporte. Sin embargo, la canulación periférica tiene ventajas sobre la canulación central en el sentido de que permite el cierre del esternón y con lo cual disminuye las complicaciones hemorrágicas y las complicaciones infecciosas. Entonces, una vez conectado el paciente en ECMO, paciente que fue operado del corazón y no pudo ser detectado la circulación extracorpórea, ya se decidió la canulación. Generalmente la recomendación es irse primero por la canulación periférica y darle soporte venoarterial a este paciente. Se optimiza la volemia manteniendo una presión venosa central alrededor de 8-10 milímetros de mercurio. La monitorización de estos pacientes debe de ir completa, es decir, su presión arterial invasiva, presión venosa central, si hay disponibilidad del vigileo para monitorización de lo que es resistencia vascular periférica, índice cardíaco y todos los parámetros que nos da el vigileo. Ecocardiograma transesofágico fundamental en estos pacientes, sobre todo en esos pacientes que presentan canulación periférica, para evaluar cómo está la contractilidad, cómo está el vaciado del ventrículo, porque muchas veces haciendo un ECMO en el cual no drenamos adecuadamente las cavidades, le podemos producir más daño a este corazón. Entonces, muy pendiente con la monitorización ecográfica de los pacientes conectados a ECMO. Se puede adicionar al ECMO el uso de balón de contrapulsación con la finalidad de darle pulsatilidad y disminuir las resistencias vasculares sistémicas si están aumentadas. El flujo del ECMO, ya más o menos Karen y todos han comentado cómo debe ser el flujo mientras el paciente esté conectado al ECMO, así como también el doctor Martínez nos comentó ahorita cómo es la parte del manejo de la parte de la oxigenación. ¿Ok? El ventilador, por supuesto, este paciente hay que aprovechar la oxigenación extracorpórea y el pulmón debe estar en reposo. ¿Ok? Pero no es que no se va a ventilar, se debe mantener una ventilación en la cual el pulmón pueda seguir funcionando en parámetros fisiológicos. La anticoagulación, ya más o menos también se habló de esto. Heparina no fraccionada, manteniendo un ACT adecuado, alrededor de 180 a 200. Monitorización frecuente de los exámenes de laboratorio, sobre todo en las plaquetas y los tiempos de coagulación, así como también los controles frecuentes diarios de laboratorio, de todos los demás parámetros hepático, renal, etc. ¿Okay? El destete se decide una vez que el paciente va mejorando las condiciones de contractilidad por la cual fue conectado al ECMO y una vez que se logre bajar el flujo del ECMO a menos de 1 litro por minuto y el paciente mantenga un índice cardíaco de más de 2 litros por metro cuadrado sobre corporal, entonces en ese momento se puede ya decidir progresivamente el destete, incluso con drogas vasoactivas e inotrópicas a dosis bajas. Presentando un poco de lo que se ha hecho en ECMO postcardiotomía, revisando centros en España, tiene muchísima experiencia en lo que es la parte de trasplante y manejo del ECMO, por lo tanto le traje esta pequeña reseña del Hospital Universitario de Valencia, en el cual en 8 años operaron 3.198 pacientes de cirugía cardíaca, de estos 190 trasplantes. Se precisó ECMO en 53 pacientes, es decir, 1.65% de estos pacientes. ¿Okay? De estos, 30 pacientes eran postcardiotomía, es decir, posterior a una cirugía cardíaca convencional, y 23 eran posterior a trasplante cardíaco. La causa de la implantación del ECMO fue imposibilidad de desconectar al paciente de la circulación extracorpórea en 64%, shock postoperatorio inmediato en el 36% y 8 ECMOs venovenosos por insuficiencia respiratoria. La demografía de los pacientes, de los 53 pacientes, vemos que 9 pacientes eran posterior a cirugía coronaria, 11 pacientes cirugía valvular, 10 pacientes cirugías combinadas, es decir, valvular, coronario, cirugía de aorta, etcétera, y los 23 pacientes de trasplante cardíaco. Las complicaciones que más frecuentemente se presentan en estos pacientes son 63% complicaciones hemorrágicas en la zona quirúrgica, bien sea si fue canulado por vía central en el sitio de mediastino o si fue canulado por la parte periférica en el sitio de canulación periférica. El taponamiento en 47% de los casos, insuficiencia renal aguda 36% de los casos, complicaciones neurológicas 35% de los casos, fallo multiorgánico 18%, sepsis, que es una parte importante, por eso acá hemos hecho mucho énfasis en el manejo en conjunto con infectología de estos pacientes. Isquemia del miembro inferior, que cada vez es menos, manejando las cánulas que se usan para la perfusión distal del miembro que está canulado. Complicaciones neurológicas en 2.6 y de canulación
accidental en el 2.6% de los pacientes. Sin embargo, vean que los números son más o menos los que ya más o menos hemos visto en las charlas anteriores, de un 50, un 60% de sobrevida de estos pacientes, ¿ok? Estos dirán, bueno, si la mitad de los pacientes con ECMO se mueren, pero sí, esos son pacientes que 100% de ellos, si no se lo hubiese hecho, dado la oportunidad de esta terapia, hubiesen fallecido. Entonces, eso es un número bastante importante. Y esto es no sé si se ve adecuadamente, esto es tomado de esta mañana, es la estadística que de la ELSO, del número de pacientes conectados a ECMO, que están reportados en su página web. 157,000 pacientes con una sobrevida de 54 pacientes. Y con respecto al grupo COVID, tenemos a los pacientes con COVID confirmado de 14,480 casos de COVID confirmado con un 47% de sobrevida hospitalaria. En conclusión, la implantación del ECMO poscariotomía es una técnica segura y con óptimos resultados si consideramos que el 100% de estos pacientes fallecerían en la sala operatoria si dicha terapéutica no es implantada. La mejoría de los sistemas y mayor experiencia del equipo humano deriva en una mayor tasa de resultados favorables, y el ECMO es una terapia de compromiso, ¿okay? Una terapia de compromiso de todo el equipo. Y como decía el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que aquí es aplicable 100% este tipo y no para una sola persona, sino para todo el equipo. Bueno, por su atención, muchas gracias.